Hola, hola a todos. ¿Sabías que las letras que menos se usan en español son la W, la X y la Y? ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. Así es, el español está lleno de curiosidades. Por esto hoy en Linguarte te vamos a mostrar algunas de las más interesantes. Si te gusta este video puedes suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Empezamos! El español es el idioma más rápido de pronunciar, después del japonés. ¿No nos crees? Pues escucha esto. Y después de venirte a la chime, tú no coges los panes de vuelta media y no dejas de hablarte con él nada más que por los chimes que puedan salir, tía. ¿Has comprendido? No te preocupes, nosotros tampoco. Según algunos estudios, el español es el segundo idioma más rápido de pronunciar en sílabas por segundo. Y no es una sorpresa, nos gusta mucho hablar y expresar con muchas palabras nuestras emociones. A veces incluso más de lo necesario. Hay palabras distintas que se escriben igual. Mira esta oración y dinos si la comprendes. La llama en llamas, llama a la llama en llamas. No muy simple, pero todo depende del contexto de las palabras. El español tiene algunas que se escriben igual, pero significan otra cosa, como llama. Estas palabras se denominan homógrafos. En nuestro ejemplo se ven claramente. Llama puede significar este animal, la llama. Pero también la llama es esto, flame, y se usa también en la expresión en llamas. Por último, el verbo llamar, que en presente para la forma ella es llama. Finalmente, la oración ya tiene sentido. La llama en llamas, llama a la llama en llamas. Muy llamativo. El segundo idioma más hablado. Así es, el español está solo detrás del chino mandarín como la lengua más hablada en el mundo de forma nativa. Y en total en el mundo 600 millones de personas hablan el español tanto de forma nativa como extranjeros. Esto es casi el 8% de la población. Nada mal, ¿verdad? Eso no me lo esperaba. Y es porque el español está en todo el mundo. Es el idioma oficial de 21 países y se usa en todos los continentes. En el continente americano y europeo, como sabes, pero también en el africano, en Guinea Ecuatorial, en Oceanía, en la isla de Pascua, y en Asia, en Filipinas. Y se proyecta que su uso continúe creciendo, otra razón más para estudiar español. Una palabra, muchas variedades. Como hemos mencionado, el español se habla en más de 21 países. Eso significa que cada palabra puede tener muchas formas dependiendo del país, y esto puede llegar hasta el extremo. Por ejemplo, la palabra autobús, que se dice también bus, puede ser colectivo en Argentina y Paraguay, omnibus en Perú y Uruguay, micro en Chile, guagua en Cuba, camión, ruta o pecera en México, flota o trufi en Bolivia, camioneta en Guatemala, cazadora en Costa Rica. Y todavía hay más formas, por ejemplo, aproximadamente 10 horas después, y chiva en Panamá. La palabra más larga y reconocida oficialmente es electroencefalografista. Esta palabra tiene 23 letras y se refiere al especialista en electroencefalografías. Me ayuda mucho a entender, es verdad. Otras palabras casi tan largas con 22 letras son esternocleidomastoideo, este músculo en el cuello, y anticonstitucionalidad, algo contradictorio a la idea de la Constitución. Como siempre, los médicos y abogados con sus palabras complicadas. Es el único idioma que tiene la letra ñ. Este es el símbolo del español, y con toda la razón, porque no existen alfabetos de otros idiomas. La letra ñ se creó en la Edad Media como una abreviatura para representar la doble N y ahorrar espacio, colocando una pequeña n sobre la letra n. Esta pequeña n tiene su propio nombre, vírgula, y la ñ ha tenido su día conmemorativo, celebrado el 23 de abril junto con el Día del Español. Recuerda celebrarla también. Esperamos que estas curiosidades te hayan parecido interesantes. ¿Conoces otras? Dínoslas en los comentarios. Y mira otro de nuestros vídeos para seguir practicando español. ¡Adiós!